En 1999 asume Fernando de la Rúa de la mano de la Alianza, una comunión entre la Unión Cívica Radical y el FREPASO. Yo, Fernando de la Rúa. Este pacto político venía para ocupar el lugar que tuvo durante una década Carlos Saúl Menem. Una gestión caracterizada por privatizaciones de empresas públicas y la liberación del sistema financiero. Un combo que produjo altos índices de desempleo y que amplió la brecha entre ricos y pobres. Modelo que pronto explotaría. El 6 de octubre del año 2000, a las 19:33 horas, Carlos Chacho Álvarez renunciaba a su cargo de vicepresidente. Presento mi renuncia indeclinable al cargo de vicepresidente de la Nación. Fundamentaba su decisión en el escándalo de compra de voluntades para aprobar la ley de flexibilización laboral impulsada por el oficialismo, causa que se popularizó como coimas en el Senado. Crisis institucional y quiebre interno. 2 horas y media después de la renuncia del vicepresidente de la Nación, de la Rúa decía: compatriotas, el vicepresidente nos ha comunicado su renuncia. Es un hecho importante. Quiero decirles a los argentinos que lo lamento, pero que aquí no hay crisis. 4 de marzo. Asume Ricardo López Murphy como ministro de Economía. Duró 16 días. Anunciaba universidades aranceladas y reducción de salarios. El grueso de esa reducción corresponde a la eliminación de gastos que la sociedad ha encontrado irritantes por representar la persistencia de privilegios intolerables. Está tomada en repudio a las medidas anunciadas por el doctor López Murphy. 16 de marzo. Se anuncia un nuevo plan económico que prevé un recorte en el gasto público por 2.000 millones de dólares. Más renuncias, 3 ministros y 6 funcionarios del FREPASO hacen un paso al costado. Aumenta la crisis interna. Lamento confirmar la renuncia del ministro Ricardo López Murphy. 20 de marzo. Se conoce el nombre del sucesor de López Murphy. Ya lo conocían todos. Figurita repetida del álbum de los 90. Asume Felipe Domingo Cavallo, ex ministro de Menem. 9 días después, el Congreso le otorga superpoderes. 2 de abril. Argentina conmemora un nuevo aniversario por Malvinas. Además, se conoce que supera en 1.000 millones de dólares la meta de déficit fiscal para el primer trimestre. Colapso económico. 16 de abril. El gobierno planea un recorte de 300 millones de dólares en el gasto público para poder cumplir lo acordado con el Fondo Monetario Internacional. Argentina ha atravesado momentos de dificultad económica y los estoy encarando, afrontando con decisión y coraje, con mucha seriedad, con mucha previsibilidad. 10 de julio. Cavallo anuncia que llevará a cero el déficit público mediante recortes en el gasto. 30 de julio. El Senado aprueba un recorte del 13% en salarios y pensiones públicas que superen los 500 pesos. 15 de octubre. Se conoce que el país registra 20 millones de pobres. La mitad, niños y adolescentes. Y hay 2.400.000 personas desocupadas. 19 de noviembre. El gobierno inicia la masiva reestructuración de su deuda pública. El riesgo país roza los 3.000 puntos. 3 de diciembre. El gobierno limita a 250 pesos la cantidad semanal que podrá retirar cada ciudadano de su cuenta bancaria para frenar la fuga de capitales. Lo que conocimos como corralito financiero. Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo. 5 de diciembre. El FMI decide no dar el ok. No concede el préstamo esperado al país por la inestabilidad financiera de la Argentina. 13 de diciembre. Una huelga general paraliza el país. El gobierno evita el default al cancelar una deuda por 700 millones de dólares. 14 de diciembre. Renuncia al viceministro de Economía, Daniel Marx. El gobierno debía presentar un presupuesto creíble para el mundo financiero que contemplara recortes de 3.000 millones de dólares. El FMI exige al gobierno un presupuesto 2002 creíble. 16 de diciembre. Era domingo y Cavallo tenía listo el presupuesto. Brinda detalles a los diarios y asegura que el ajuste salvará a la convertibilidad y al país, que no habría crisis y que no habría estallido social.
18 de diciembre, Cavallo anuncia que por única vez se podrán retirar 500 pesos del corralito para poder pasar las fiestas. Ese mismo día empiezan los saqueos. El resultado, 19 de diciembre y 20 de diciembre. Se agolpaban en las puertas del Congreso. Ahí es donde empieza a tejerse la historia de la primera de las víctimas de bala de plomo en la ciudad de Buenos Aires. José Cárdenas tenía 52 años. Era un trabajador que vivía en Merlo con su familia. Le gustaba Luis Miguel, Sandro y Los Redondos. Su imagen anunció lo que se venía en todo el país. La policía le pegó 2 tiros en las escalinatas del Congreso. No, mi papá era un tipo luchador, trabajador, un tipo muy responsable, luchador, emprendedor. Era gente trabajadora que estaba harta y el país estaba en llamas. Y bueno, por eso fue a reclamar a mi papá. Ellos corrieron 2 cuadras porque la policía venía reprimiendo. Mi papá se va y mi hermano como que se separan en ese momento. No sé si a 50 metros más o menos ve una persona que estaba tirada. Y él dice, mi papá. Entonces cuando él se va acercando, un policía le pega un tiro a mi hermano en la pierna de bala de goma. Dice, no me disparé, no es que tengo a mi papá allá. Tengo una filmación de un canal donde de atrás de las columnas tiran con 9 milímetros, que ellos dicen que tiran al piso, mentira, tiran toda la gente. Tiró a matar porque fue un policía, está identificado en un circulito todo, cuando el policía dispara. Entonces prendí la tele y lo vi a mi papá tirado en las escaleras del Congreso. Y bueno, ahí salimos con mi hermana, un vecino nos llevó. Y ahí llegamos y bueno, estaba en terapia intensiva y sí, lo estaban operando. Después a los 4 días le dieron el alta, fue rápido lo de papá. No podíamos creer porque imagínate una persona recibe 2 disparos, pierde 2 litros de sangre, bueno. Y después el 22 de julio le agarraron un pico de presión, le agarraron un paro cardiovascular respiratorio. Pero a consecuencia de la bala del 20 de diciembre, porque ya no fue la misma persona. Tal vez le dieron el alta, caminaba, pero ya no era la misma persona. Bueno, ahí te ves cómo estaba la policía, lo que pasa había descontrol. Y bueno, los policías tenían la libertad de tirar porque estaba el estado de sitio de la Rúa. Yo por eso digo, la Rúa, el jefe de la policía, Mató, Santos, ellos tendrían que estar todos presos. Porque nosotros siempre decimos, confiamos en la justicia, que hasta el día de hoy no hizo nada. Por lo menos mi papá, que fue el caso, que fue el primer herido de bala de plomo, no hicieron nada. Las imágenes de Cárdenas recorrieron el mundo. La prensa extranjera tomaba nota en sus portadas de un hombre tendido en la institución que debía bregar por su vida, el Congreso. La banda de rock Los Piojos lo recordaría años después en su canción Dientes de Cordero, que reflexiona sobre el estallido. Sangre en la vereda, en el palacio gris. Sangre en la escalera, en la tuya y bajo tu nariz. Las puertas del Congreso y de Casa Rosada mostraban el cansancio masivo, el hartazgo, la furia. Parecía tierra de nadie o tierra de todos. Se avecinaba el estallido social. Los noticieros mostraban la crudeza desatada por la violencia policial en la capital porteña y el conurbano bonaerense, pero la misma intensidad se vivía en todas las provincias. Santa Fe, uno de los lugares del país donde se registró el número más alto de asesinatos. Fueron 9 muertos, 8 de ellos en la ciudad de Rosario. Calor. Un 19 de diciembre insoportable que despertaba con centenares de personas aguardando que les paguen los planes de trabajo adeudados. Otros
En una parroquia, escuchaban a un padre decir que el 20 darían los esperados bolsones de comida. A las 12 que están las cajas, pero tampoco no vino nadie. Otra vez en Almería no se paró, Antonio, creo que dejamos romper las bolas. La gente se queda ahí, esperando la llegada del 20 y de los bolsones. Hacía 2 días que les habían prometido mercadería. 375 familias que estaban acá hoy. Me da vergüenza decirle, mi hijo tiene hambre, eso me da vergüenza a mí. Algunas radios anunciaban que los supermercados darían comida, pero no se sabía si era cierto. Confusión y hambre, desesperación y furia. Uno no vive en la villa porque quiere, sino porque no tenemos dónde ir. Sobre el mediodía, los santafesinos empiezan a salir, rodean supermercados, comienza la represión. Por eso digo, yo quiero que alguien un día salga a decir por qué nos reprimieron. Se produce el primer saqueo y el primer asesinato de Santa Fe. Marcelo Pacini tenía 15 años, era hincha fanático de Unión y le gustaba Rodrigo. Con sus hermanos esperaba comida en un supermercado. Víctor Clemente, un comerciante de la zona, le disparó con su escopeta y lo mató. Nadie fue a robar. Y te lo digo porque yo no fui. Yo era chica. ¿Por qué vamos a ir a robar? Si supuestamente las cosas te las daban. Uno fue para un bien y salimos para un mal. Estaba lleno de gente, pero nunca dieron nada. La policía tiraba igual. No le importaba si había criatura, no le importaba nada. Me dice papi, me voy con los vecinos a buscar mercadería. Estaba haciendo cola con la hermana, todo. De otro barrio venía una barra así y empezaron a tirar tiros con revólver. Y los policías tiraban con bala de goma. Y lo de la cola salieron todos disparando. A él no le pegó la policía, le pegó el comerciante. Supuestamente estuvo preso unos días, después salió. Nunca cumplió nada. Estando mi hermano, lo estábamos velando, nos cayó la policía a hacer allanamiento en mi casa. Porque supuestamente mi hermano había ido a robar al supermercado. Bien. Lo estábamos velando, estaba la policía en mi casa. Era un pibe re bueno. No tenía problema por nadie. Él no dejaba que nadie se porte mal, nada. Él el 5 de noviembre cumplió los 15 años y el 19 lo matan. El 19 de diciembre lo mata este hombre. Para nosotros esa primer fiesta que escuchamos fue Rodrigo. Un largo camino al cielo. Y comer así, pero no ir a saludar a nadie. Perdón por no poder defenderte. Sin ti todo será diferente. Te vas y no se puede explicar que tengo en casa un traje sin estrenar. Seguro ser el más criticado por muchas cosas que hemos pasado. El país se incendia y los medios no hablan de un chico de 15 años muerto en Santa Fe. Santa Fe, al igual que otras provincias, venía anunciando el colapso social y económico desde hacía meses. Los diarios daban cuenta de lo que esa provincia vivía. Denos respuesta, usted se acercó acá, denos respuesta. Esto es lo que queremos. Para la tarde del 19, la ciudad tenía un centenar de detenidos. La policía no socorría, pegaba y detenía arbitrariamente. Solo uno de los galpones donde lo llevaban tenía 300 detenidos. Hombres y mujeres de más de 80 años y hasta chicos de 9 años. Este abuso de poder sería denunciado ante las Naciones Unidas. El 4 de enero fue enviado un informe a Ginebra para que el organismo que supervisaba el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos estuviera al tanto de las violaciones que se habían producido a los derechos humanos en esos días. Juan Delgado tenía 24 años, vivía en un humilde barrio de la ciudad, recorría las calles trabajando con su carrito. Ese día dijeron que regalarían comida. No era cierto. Cuando llegan, en lugar de comida, del camión salieron policías disparando. Lo golpearon y lo balearon. Juan se cojeaba. Él hacía comida para todos los chicos del barrio.
Aparte no era un pibe mal educado. Él era todo con respeto. Él vivía riéndose, él no tenía problema. ¿Qué pasó el 19 de diciembre? Le decían que iban a dar bolsón de mercadería, porque nunca fue para un saqueo. Siempre fue para un bolsón de mercadería. Habían separado a las mujeres y a los hombres. Venía un camión, supuestamente de la provincia, y lo que menos fue bolsón de mercadería, sino policías de ahí adentro. Donde como que salieron disparando ya directamente. Mi hermano estaba tirado en el piso, mi hermano se ve que se le quiere levantar, entonces viene supuestamente un milico y le dice, a esto no se para con esto, sino con esto. Entonces dispara y mi hermano recibe un disparo acá, esta parte. Yo veo todo eso y dije, no puede ser que se hayan ensañado tanto contra él. Porque ya tenía un tiro, 2 tiros. ¿Por qué tanto? Él vio todo. Él vio que le disparó. No podían dejarlo vivo. Me voy hasta ese lugar. Ya mi hermano lo estaban levantando. O sea, lo habían puesto en ambulancia. Supuestamente mi hermano todavía seguía con vida. Porque si no, no entiendo por qué el policía le puede hacer esto. Y me abren las puertas corredizas de la ambulancia, y identifico que era mi hermano. No me pude subir porque no podía. Y automáticamente me voy de mi mamá. Mi mamá me dijo, yo ya lo sabía. Ahí empezamos todo. La policía que nos amenazaba. Se burlaban de nosotros. Pasaban y se reían. Y el cuerpo no nos daban. De mi hermano a los 2 días recién nos dieron el cuerpo. Me parece que se cansó de decir y dijo basta de que haya tanta pobreza. La pobreza de Juan era la pobreza de muchos de los rosarinos. Sobraba el hambre y faltaba el trabajo. En las villas, la situación era muy difícil. Los sectores postergados rogaban por cajas de comidas con algunos pocos alimentos para engañar los días. Tiene hambre por la corrupción de unos y por la ineptitud de otros. Más que comer y una miseria lo pueden dar. Queremos trabajo, queremos trabajar. ¡Basta, no aguantamos más, que se vayan! Y este gobierno está honrando la deuda externa y está deshonrando la dignidad argentina. Mientras el Estado se mantenía ausente, hombres y mujeres se comprometían a lo largo y ancho del país con las necesidades de los más vulnerables. Pocho Leprati tenía 35 años y por decisión propia se había mudado a una villa para ayudar a los que menos tenían. Trabajaba en un comedor, enseñaba catequesis, murga y atravesaba a diario media ciudad en bicicleta. Su historia le dio letra a la canción El Ángel de la Bicicleta de León Gieco. Pocho ese 19 de diciembre se encontraba en su lugar de trabajo. Fue todo el día realmente muy tenso, el clima que se vivía. Se escuchaban disparos constantemente. Hacia las 6 de la tarde, él junto con otros compañeros de la escuela suben a la terraza, a uno de los techos. Pasa la policía disparando, un móvil policial disparando, y Pocho los insulta y le dicen que ahí hay pibes, ¿no? Que qué están haciendo, que fue lo último que hizo. Y la respuesta policial fue detenerse, bajar 2 de los 3 policías que estaban en el móvil y esos 2 disparar, ¿no? Finalmente deciden trasladarlo en un auto particular del esposo de una de las cocineras. Tienen dificultades para llegar hasta el hospital, primero porque se los imposibilita la policía. Y ahí, bueno, más allá de intentos y del personal médico, bueno, Pocho muere, ¿no? Pero llega con vida al hospital.
En el mismo momento en la tele estaban dando en un programa que en Rosario habían matado a una persona arriba de la escuela y ya daban su apellido. Hubo muchos intentos desde lo policial y lo judicial para que la causa pareciera otra cosa, no homicidio. Primero decir que fue un enfrentamiento, también que hubo resistencia de parte de estas personas y ataques hacia la policía. La situación de los pibes de nuestra villa, de Udeña, es de exclusión, de desconocimiento de sus derechos, de lo que pueden lograr en su vida, o sea, están afuera. El 2001 desocupó al 20% de la población de Rosario. Mientras tanto, al frente del país, seguía Fernando de la Rúa, un abogado nacido en Córdoba, en el seno de una familia pudiente que venía de ser jefe de gobierno porteño y que arrancó su carrera política en los años 70. En el 73, con 35 años, era senador y por su aspecto juvenil se ganó el apodo de Chupete, con el que varios años después lo recordarían. ¡Andate, Chupete, hijo de puta! En agosto de 1997, los dos partidos más importantes de la oposición se unieron. Anunciaban un cambio, pero también aseguraban que mantendrían la convertibilidad. Convoco a los de la Alianza, a los peronistas, a los que ya no creen en nada, a todos, a votar por el cambio. Fernando de la Rúa triunfó en la elección interna frente a Fernández Mejide. Inmediatamente comienza su campaña a presidente. La fórmula se completaba con Chacho Álvarez. La estrategia de marketing se basó en mostrarlo como un político serio, que se enfrentaría cara a cara con la corrupción. ¿Y qué son los corruptos? Son las personas que le roban el trabajo y la plata a la gente. ¿Y entonces qué necesita la Argentina? Y un presidente que no sea corrupto. Hablaba del consenso de ideas y de la unidad de los argentinos como una de las prioridades. Me comprometo a privilegiar el respeto y a hermanar el pueblo argentino más allá de los colores políticos. El humor no era lo suyo. Quizás por eso, el eslogan "Dicen que soy aburrido" se instaló velozmente en todos los argentinos. Dicen que soy aburrido. Aburrido. ¿Será que no manejo Ferrari? El 24 de octubre de 1999 ganó las elecciones. Durante uno de sus discursos, casi adelanta el final de su presidencia. Vamos a derrotar la decadencia moral. Todavía faltaba para su renuncia. Faltaban más víctimas. En Paraná, provincia de Entre Ríos, murieron 3 personas. 2 de ellas menores de edad. José Daniel Rodríguez tenía 25 años. Era huérfano y vivía con una compañera de militancia de la corriente clasista y combativa. Participaba en un merendero comunitario. Ese día fue al supermercado Walmart para conseguir comida. Apareció 10 días después, baleado, golpeado y quemado. Daniel era buenísimo, un pibe que quería conseguir su carrito, trabajar con el carrito. Ayudaba en el comedor con nosotras. Comunitario. Servíamos la leche, después teníamos la huerta, el ropero, en todo ayudaba. Él trabajaba en construcción, todo eso, hacía changa, digamos. No tenía problema, era re trabajador, guapo, era... No le importaba en qué tenía que trabajar. La última vez que yo lo vi, te cuento,
Fue cuando estábamos acá en Walmart. Se decía que Walmart iba a dar mercadería a la gente que necesitaba para el 24 de diciembre. Entonces vinimos a buscar un bolsón de mercadería. Muchísima gente, porque era impresionante la cantidad de gente que había ese día. Él estaba entre nosotras y esperando. Bueno, la primera 100 personas que estaban adelante le dieron. A las otras le dijeron que vinieran a la tarde. Pero los alimentos eran de la provincia, no eran de Walmart. No eran de Walmart, no. Cuando ellos vinieron a la tarde, se empezó a decir que no había nada, que no habían dicho nada, y la gente empezó a enojarse, a querer tirar el cerco de Walmart abajo, empezaron a tirar. Balas de goma decían que eran, pero no eran balas de goma. No lo vimos más. Entonces lo empezamos a buscar, empecé a avisar en Nate que Daniel no había aparecido, que no se veía, que se sentía rumores que lo habían matado. Lo encontraron después cuando hicieron un habeas corpus. Había una zanja. Hay todavía. ¿Está la zanja? Sí. Ahí. Y estaba quemado con gomas. La parte del estómago estaba, según dijeron las chicas, que estaba todo gusanado la parte del estómago, porque entre mi sobrina y la otra señora que él tuvo que vivía al lado, lo fueron a reconocer. Habían querido o desaparecer o darle una muestra que no se pueden quemar gomas. Como que una venganza de que nosotros le prendíamos goma y ellos también hicieron lo mismo con él. Lo que nos contó el abogado, que dice que ya tenía un balazo en la espalda y uno en la pierna. Cuando encontraron el cuerpo, nosotros lo pedimos para velarlo, para enterrarlo, y no nos dieron. Un abogado nuestro estuvo averiguando y ya estaba enterrado cuando nosotros ya lo habíamos ido a pedir. O sea, el cuerpo nosotros jamás lo vimos. Jamás. Jamás lo vimos. Y para mí, te digo sinceramente, no es Daniel el que está ahí. El Federal en Entre Ríos, los LECOP en Capital, Quebracho en Chaco, Patacones en Buenos Aires, las provincias se habían visto obligadas a tener otra moneda. La convertibilidad no generaba ingresos fiscales, las provincias no recaudaban pero debían pagar los sueldos, enfrentar sus gastos y no había pesos. Los gobernadores tuvieron que implementar un bono como medida de emergencia. A metros de ese mismo Walmart y donde en octubre de ese mismo 2001 despidieron a 50 empleados, estaba Romina. Romina Iturrain tenía 15 años. Había ido a la casa de sus abuelos para contarle a sus primos sobre su primera salida a bailar. Tomaban mates en la puerta cuando empezaron los disparos. Ella era muy casera y a pesar de sus 15 años era muy dependiente de nosotros. Ella, donde íbamos nosotros, iba con nosotros, ¿viste? Era una nena re buena, re buena. Ella entendía todo lo que le pasó en su corta vida lo entendió. Tenía 15 años. Habíamos festejado cumpleaños, sí. Pienso que fue un cumpleaños que nos costó mucho sacrificio, bueno, pero por lo menos se le dio el gusto a ella de que festejamos su cumpleaños, ¿no? Era un año también difícil, y bueno, y era que no se contaba con mucho dinero, bueno, pero sacamos donde lo pudimos, lo hicimos todo a pulmón. Y fue la noche más feliz de ella. Me sí. Nunca pensó que se iba a poder festejar los 15. Ese vestido tanto, ella lo amó a ese vestido. Y cuando ella falleció yo se lo hice poner a ella. O sea que se fue con ese vestido también. Estábamos un poco más conscientes de la situación porque teníamos un negocio que era un kiosco de despensa y se veía a diario la ansiedad de la gente. Siempre había como caramuza, ¿viste? Siempre había policías que se cerraban los supermercados, la policía custodiaba, la gente que había ido se retiraba, así, ¿viste? Siempre había una amenaza de saqueos. Y bueno, y el tío nosotros, donde Romina iba siempre a pasear, nos invitó a comer ese mediodía. Bueno, yo la llevo a Romina allá y le digo, Romy, ¿cómo a qué hora te vengo a buscar? Y ella me dijo, no te hagas problema, papi, yo te voy a avisar, dice, cuando me busqué. Entonces yo me vine.
Bueno, yo estaba tranquilo porque ella estaba en la casa de mi tío y a la tarde me llaman mis tíos de que Romina había sido herida. Cuando Romina, me dicen que Romina había sido herida, yo lo primero que pensé era que Romina había ido al supermercado con una de mis primas a comprar algo y quedó ahí en el medio de los líos. Y bueno, no, resulta que Romina había sido baleada en el mismo patio de mi familia, de mi casa, de mi abuelo. Estaban tomando mate, hablando, tomando mate ahí, pero ellos estaban ajenos a toda la situación que había en el supermercado. En metros más, metros menos, más o menos unos 300 metros. Desde la puerta del supermercado a las casas de mis familiares eran 300 metros. Y aparece que a la gente la reprimen, la echan de ahí de las inmediaciones del supermercado y la gente empieza desesperada a disparar y en la casa de mis familiares, como es una zona de campo muy grande, la gente empezó a entrar a los campos y la policía le tiraba. Y en eso mis primas mayores le dicen a Romina y al grupo de los otros chicos que estaban aquí, menores, que se metieran adentro del comedor porque ahí en el patio estaba peligroso, se sentían muchos tiros. Y en eso fue que Romina recibió un disparo. Yo cuando llegué al hospital, a mí me informan en la guardia que Romina ya estaba fallecida. Sí, ella inclusive la ha agarrado como que fuera el ángel de ella, porque ella siempre se está acordando de ella. Con esa situación de dolor no tenés lugar, no sabés dónde estar, dónde estoy yo. Me paro acá, estoy acá, no tenés lugar. Uno no encuentra lugar en el mundo, por el dolor no lo encontrás. Cambié el dolor por lucha. El 17 de diciembre, días antes de la desaparición de José y el asesinato de Romina, Entre Ríos se convertía en la primera de las provincias en tener saqueos. Ese mismo día, en Capital, a De la Rúa lo recibían con huevazos en un acto oficial. La situación se mostraba insostenible. 48 horas después, Eloísa se convertía en la tercera víctima fatal de la provincia. Eloísa Paniagua tenía 13 años. Su familia era muy pobre y ese día fue con sus hermanos a buscar comida. No llegó al supermercado. Hubo corridas, gritos y disparos. Desde un auto, el policía Silvio Martínez le apuntó y la mató. Su tío murió luchando por su memoria. Nosotros lo queremos hacer recordar, si es posible, todos los años, hasta que uno diga, bueno, basta, hasta acá llegaron, y tratar de tener, digamos, una respuesta que pague lo que nos siga, porque lo que han hecho acá ha sido un desastre. Apenas asume, el gobierno de Fernando de la Rúa se enfrenta a graves problemas. Sus medidas económicas no hacen más que profundizar el modelo que había puesto a la Argentina en un estado crítico, pronto al estallido. Durante el 2000, el gobierno tuvo a favor la expectativa que había en la población y que era generada por una nueva gestión. Acababan de asumir. Eso le ponía un velo a la crisis. A poco de haber asumido, suben las tarifas de los servicios y piden préstamos al Fondo Monetario Internacional. Tarifazo en transporte, un tema que está generando muchísimo malestar en la calle. ¿Y un obrero qué pasa? Con los sueldos basura. Señor, eso es gobernar. Eso es de justicia social. Los sueldos se congelaron, pero todo aumenta y siempre el ajuste.
parece apuntar a los bolsillos más flacos. Yo digo, el neoliberalismo que plantea estas tendencias va a tener que terminar llamándose neofascismo, porque tanto ajuste y recesión va a tener que caer en la represión. Tuve que disminuir drásticamente el gasto público, no porque me lo pida ningún fondo monetario. En marzo del 2000 lanzan un fuerte plan de ajuste, una rebaja del 13% en los salarios de los empleados estatales. En diciembre de ese mismo año, José Luis Machinea, ministro de Economía, negocia un préstamo con el Fondo Monetario Internacional, bautizado Blindaje Financiero. Porque los beneficios del blindaje son para la gente. Blindaje 2001. Pedir un crédito de esas dimensiones para blindar la convertibilidad con la idea de demostrarle al mercado que no se llevaban puesto a la Argentina, no funcionó. Después llegó el escándalo de la ley de reforma laboral, que incluyó denuncias por sobornos en el Senado y la renuncia del vicepresidente de la Nación, Chacho Álvarez. La famosa ley Banelco era una manera de bajar los costos argentinos a costa de disminuir los derechos de los trabajadores. Hay muchos ministros radicales que ninguno, todos están trabajando muy bien y no hay ningún tipo de corrupción. Cuando el soborno, los sobornos en el Senado se nombra a Flamarique, a Santibáñez, en el soborno de los Senados, a Yenud, a Nosiglia. En el soborno del Senado, pero en el soborno del Senado, Álvarez tendría que haber sido consecuencia y pelearla. Bueno, después de haber cenado estuvimos discutiendo el tema de la ley. Y en una oportunidad yo le digo al ministro que la ley no iba a pasar por el Senado porque había mayoría peronista. Y el ministro manifestó muy tranquilamente, dice, para el Senado tengo la Banelco. En marzo del 2001, las reservas del Banco Central descienden a números históricos. No había dólares para mantener el 1 a 1. Renuncia Machinea y asume López Murphy, que anuncia, como primera medida, el recorte de casi 2.000 millones de dólares. Uno de los sectores más afectados es el de la educación. Docentes y estudiantes se movilizan en todo el país. Se eliminan viejos y enquistados privilegios que la sociedad reclama corregir. 2 semanas después, renuncia. Asume Cavallo por segunda vez como ministro de Economía. El hombre que le puso el segundero a la bomba era llamado para suspender la explosión. En Capital Federal, donde se tomaban las decisiones con las que se sofocaba a la Argentina, moría otro joven. Carlos Petete Almirón tenía 24 años. Vivía en Villa de Lina. Estudiaba sociología y trabajaba. Paradójicamente, era militante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Recibió un disparo en el pecho mientras encabezaba una columna de manifestantes en Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo. Era un chico muy bondadoso. Quizás se quedaba sin comer para darle a la otra persona, ¿no? Entonces él empezó a caminar las villas. Re contento, venía y me decía, ay mami, ¿sabes que conseguimos tantos planes, dice, para darle a la gente, bolsones de comida? Me dice, vas a ver, me dice, cuando vos seas vieja, ahí me daba una rabia, me dice, cuando vos seas vieja, mami, no te va a faltar nada, me dice, porque yo a carretillada te voy a traer planes. Y me dice, sí mami, me dice, yo te voy a dar todo. Me dice, porque yo no quiero ser solamente profesor, yo quiero ser profesor de profesores. Pero bueno, la vida le cortó sus alas, ¿no? Yo lo he visto a él en 19. Un rato antes de que llegara Gustavo, me dice, mami, ¿me enseñás a hacer un omelette? Esa fue la última vez, la última comida que le hice, yo por eso el omelette no lo quiero ni ver. A las 7 y cuarto, suena el teléfono acá, me dice, mami, dice, te estoy hablando a escondida, dice, de la abuela. Me dice, me llamó Beto, dice, y bueno, ahí se largó a llorar. Me dice, mami, Carlito está, le pegaron un tiro, dice, Carlito está en el Argerich. Bueno, yo cuando llegué allá, bueno, ya estaban todos los chicos, ya estaba Fernando. Incluso Fernando me dice, mami, no entres a verlo. Tiene una sonrisa linda, me dice. ¿Sabes por qué, mami? Dice, porque él murió como él quería. Él murió luchando. Lo mataron. Eso te marca fuego. Petete era un militante por los derechos. Ese día lo mató la policía represiva contra la que él luchaba. Esa policía represiva que por orden de alguien estaba en las calles, desbandada y furiosamente violenta.
No tengo nada, te juro, soy como vos, loco, no soy ningún partido político ni nada, loco. Cavallo seguía siendo el hombre a cargo de la economía, el mismo que había estado en las decisiones más importantes durante la presidencia de Carlos Menem, el mismo. Ministro, ¿qué está pasando? Usted es un gran economista, ¿no es cierto? Por entonces, asumía para implementar la ley de convertibilidad que buscaba frenar la hiperinflación, que fijaba el valor de la moneda local con la del dólar, el famoso 1 a 1. Ningún país en el mundo sostuvo una medida de estas características en el tiempo. Sin duda es fundamental que tengamos excelentes relaciones con los Estados Unidos. We have been suffering that problem. Había que mantener el endeudamiento externo, que en ese momento costaba una cifra cercana al $1.000.000 por hora de intereses. Buscaban sostener esa maniobra pagando con activos públicos, es decir, empresas del Estado, algo parecido a una familia que en lugar de vivir de su sueldo, vive de vender partes de su casa. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Se produjo por entonces el cierre de miles de ramales que aislaron a pueblos enteros, convirtiéndolos en pueblos fantasmas. Las políticas de los 90 dejaron a más de 2 millones de personas sin trabajo. El 25% de los argentinos quedó por debajo de la línea de pobreza. La crisis del 2001 es también el resultado de políticas económicas dependientes del capital extranjero, una política arraigada al pensamiento del ministro Cavallo, fórmulas que repetía nuevamente en Argentina. Cavallo había sido el padre de la convertibilidad gracias a Menem, y ahora se convertía en el padre del corralito gracias a De la Rúa. El convertibility system. Han visto cómo los ministros dominan del inglés more than the president. Walter tenía 16 años. Durante años, él y su familia durmieron en vagones de trenes, trasladándose de una ciudad a otra. Consiguieron una casita en una villa de Rosario, a metros de donde fue asesinado por un oficial de la tropa de operaciones especiales. No somos 10 hermanos en total. Viajábamos, digamos, vivíamos en los trenes de carrera, o a veces dormíamos bajo las plantas. Cuando llegamos acá a Rosario nos tuvimos que adaptar a la situación de acá. Y caímos por casualidad a una estación ferroviaria que está cerca de acá, donde fue asesinado, digamos, Walter. Y vivíamos debajo de unos árboles de eucalipto que todavía están ahí. Pero él siempre era, digamos, estaba atento hacia nosotros. No era como otros jóvenes, digamos, que estaban de joda o salían así. Él siempre venía temprano, se levantaba, iba a trabajar libre, alegre. Me gustaba mucho pintar de todos los colores las zapatillas. Sabía gastar todos mis fibrones pintando las zapatillas, la gorra. Me gustaba criar gallinas. Supuestamente se había calmado todo. Fue el día que lo asesinan a él. Cerca de donde perdió la vida Walter estaba Yanina, en Santa Fe, una joven de 18 años que al escuchar disparos corrió a la vereda a buscar a su hija y recibió un tiro en el abdomen. Tengo 6 varones, ella única hija, fue asesinada el 19 de diciembre. En ese tiempo estábamos muy mal, en la situación muy mal, que solamente la gente pedía comida, trabajo. Yo llevé muchos testigos, gente del barrio que estuvieron en ese día. Bueno, nosotros pedimos justicia a través de haciendo murales. Yo ahora en este momento estamos haciendo un mural de mi hija para que la gente vea y no se olvide de todo eso. En distintos barrios, vamos a decir, donde fallecieron otros chicos, en los barrios de ellos también. Nosotros hacemos la justicia porque siempre hacemos el camino de hormiga, yendo a lugares a pedir justicia para que no quede nada en el olvido.
Según datos del INDEC, el 53% de la población argentina se encontraba por debajo de la línea de pobreza. El trueque apareció como iniciativa social de los argentinos para afrontar la falta de efectivo. El trueque fue una de las salidas para enfrentar la crisis. Otra fue el aeropuerto. Durante aquel año empezó una de las mayores oleadas migratorias de la historia de la Argentina. Más de 800.000 argentinos se fueron a vivir al exterior. La motivación fundamental que me lleva a irme es que acá me siento un ciudadano de segunda. O sea, yo tenía un país y me lo robaron. Rubén Pereira tenía 20 años, era cartonero y soñaba con un futuro mejor para su pequeña hija. Tenía como objetivo juntar dinero para festejarle el cumpleaños. Otra vez, el rumor y la falsa alarma. También a él, en lugar de un camión con comida, lo esperaba un camión con policías. Tenía 20 años y yo tenía 16. Tenemos una nena que en ese entonces tenía 1 año y 18 meses. Era un muchacho tranquilo, le gustaba estar siempre con la familia, con los amigos, le gustaba la música de Los Redondos, era muy compañero. Estaban esperando un camión que venía de Limpia Libertad. Limpia Libertad no quería ese día que vayan gente a saquear, quedó en que iba a mandar un camión con mercadería a la ruta. Él se fue con un par de vecinos ahí. Llega el camión que supuestamente traía mercadería. Bajan policías todos encapuchados y empiezan a reprimir a la gente. Bueno, cuando llegamos al hospital Rosas Peña nos avisan que Rubén hacía 1 hora y media, 2 que estaba fallecido. El día 20 siguen tirando bala lacrimógeno y supuestamente bala de goma en el barrio. Yo estaba haciendo los trámites de función, llego con el cuerpo de Rubén a las 7 de la tarde al barrio de Las Flores y todo el barrio estaba cerrado con carros, volquetes, autos, porque la policía seguía reprimiendo a la gente. Seguían tirando balas lacrimógenas en los patios, en las calles para que la gente no salga de sus casas. Ya estaba calmado el barrio y los policías seguían igual. Yo le decía que no se vaya y él se despedía de Aldana, le decía que festeje su baño, que él estaba siempre presente, que si a él le pasaba algo que la cuide, y que nos quería y que éramos lo más importante. Y se fue y le pasó eso. Durante todo el 2001 se escucharon las alertas. Los teatros vendían pocas entradas, las bandas y los artistas no podían hacer giras, la gente no podía comprar los tickets. Algunos clubes de fútbol tenían muchos problemas para financiarse, era difícil salir a cenar o ir al cine. Estamos totalmente desconformes con las medidas que han tomado el gobierno porque los pequeños comerciantes y las pymes estamos desapareciendo. Una fábrica que tenía más o menos entre 80 y 100 obreros. ¿Y cerró definitivamente? Cerró definitivamente. La Aerolíneas Argentinas se está muriendo. Puede quebrar, no puede, Aerolíneas es Argentina. Qué lástima, ¿no? Una empresa como Aerolíneas que termine así. Pensé seriamente, digo, bueno, voy a poner en venta un riñón. Y todavía, digamos, lo tengo como presente. Mire cómo está, a mí también me conmueve. David Moreno tenía 13 años, era hincha de Boca, le gustaba pescar y escuchar música clásica. Su padre, un empleado de la municipalidad, estaba internado en terapia intensiva cuando le avisaron lo que había sucedido. Estaba con un amigo en la esquina de un supermercado cuando la policía le pegó 5 tiros. Había terminado de rendir las materias, y ese día 19 de diciembre me acuerdo que llegó como a la 1, después que rendió habrán sido la 1:30 por ahí. Tomá, mamá, dice Carlos que me vaya a anotar para el 2.º año. Venía con una alegría tan grande, mira. Y se puso a ver su carpeta de plástica, ¿viste? Claro, te hacía cositas lindas, trabajos buenos, pero tenía las hojas todas, ¿viste? Salidas, así, cosas. Y estaba en la cama acomodando, así, me dice, puedo hacer que el año que viene sea más prolijo, me dice, cosas que te quedan para siempre, ¿viste? Dice, me voy a bañar un ratito con los chicos, me dice. Entonces yo le digo, pero David, yo me tengo que ir a ver una papa, ahora le digo, a la tarde, le digo, quiero que estés acá cuando... sí, vos a qué hora te vas, y yo me voy alrededor de las 4, le digo, así que sale, se va, ¿viste?
Y con mi hija nos ponemos a ver lo que pasaba en Buenos Aires, ¿viste? La Plaza de Mayo, todo, que ya había reconocido de la Rúa, todo lo que pasan siempre esas imágenes, ¿viste? De la represión ahí. Y sentí los disparos con ella. 3, 4, 5, 7, no sé, sentimos. Le digo, sentí, le digo, y tú sabes que David no ha vuelto en toda la tarde, me dice mi hija. ¿Cómo no ha vuelto? No, yo cuando dijo así, algo le pasa, porque no era que estarse toda la tarde, si sus amiguitos eran de la manzana, iba, volvía, así acá. Yo ya le había dicho de que habían matado a un chico acá en la zona. Como era remisero, ya se corría. Yo me noté muy nerviosa. Entonces nos venimos nosotros, andaba con mi vecino, acá está la policía, y le decimos, mira, mi hijo falta de... Y una mujer se dio vuelta en la policía y miró así, esa mujer llegó, esa sabía de qué se trata. No, dice, acá no hay ningún David Moreno, dice, llaman a la seccional 14. Sí, no, dice, no sabemos nada, me busque, no pregunte, porque mejor está por ahí. Se callaron la boca, ellos sabían bien, ya viste. Mi consuegra, que ya falleció también, y dos médicos así, un montón de gente así. Y mi cuñado medio como que se arrodilla así, y me dice, David se nos fue. Esas son las palabras más tristes que escuché en mi vida, ¿viste? Es como que se me vino el mundo, como que el mundo ya te cambia para siempre, ¿viste? Parece que te agarraron los intestinos, las tripas, te hicieron dar vueltas así, te sacártelo por la boca. Sí, el dolor. David tenía, te digo, la que lo mata era la bala de la nuca, pero tenía nosotros no lo vimos, lo vio mi yerno, desde las piecitas, desde abajo, todo el cuerpo, 5 impactos. Eso es tirar a matar. Nos amenazaron que dejáramos de... Sí, sacan los diarios, que nos iban a matar a otros hijos. Lo detienen la segunda vez acá, en el 2007, cuando sale mi hijo, y cuando viene volviendo así, 2 camionetas lo paran, ¿viste? Y le ponen los 5 cartuchos en el bolsillo. Y David, te digo, era un chico muy curioso, andariego, y como que era un enamorado de la vida. A él le gustaba, él era feliz, era un chico feliz. Y los globos, yo te voy a contar una cosa que nos pasó, vos sabés que ahí veía, acá todo esto no había nada en esos años, era todo campo para él. Y que él estaba en la expectativa, si caía algún globo, ¿viste? Por ahí caían sanos y corría a buscar. Después le ponía, pero el gusto de él a buscar rescatar globos, ¿viste? Todavía aparece cuando... Sí, era campo todo esto. No había nada. Que era todo yuyo, ahí no había nada todavía. Sí. Y en la vuelta todavía aparece todo lleno de espinas, de ramas pegadas, porque andaba entre los yuyos buscando los globos. Sí. Y bueno, los traía, los arregla, vuelve acá, y la noche del 25, así la nosotros nuevos, porque él los recupera. Y una Navidad estábamos acá al frente mirando así para altos, casi que nosotros no tiramos nada en esos primeros años. Y estamos acá mirando para aquel lado, viste que se veía toda la pirotecnia, los globos, todo, viste. Algo increíble nos pasó. Yo digo, esto fue algo así como que nos tenía que pasar. Y viene bajando un globo, viste, bajando. No, si yo lo cuento y dicen que no. Pues es que vino bajando y llegó hasta donde estamos nosotros. El globo, yo digo, esto es como que él que está, nos manda el globo, ¿viste? Diego Lamagna tenía 27 años, era un deportista de Lomas de Zamora. Miraba el noticiero cuando vio cómo la policía le tiraba los caballos encima a las madres de Plaza de Mayo. Le dijo a su madre que tenía que ir a la plaza. Nunca había participado en una manifestación. Su familia y amigos se enteran de su muerte por la tapa del diario Clarín. Mi hermano era un cabezadura que se hacía así el recio, pero que era un dulce. Fue mi mejor amigo, fue mi compañero de pobreza cuando se murió mi viejo. Tenía un hobby que era con la bicicleta, empezó a especializarse y en ese momento no era algo conocido ni nada, entonces trabajaba de noche en una panadería, iba al colegio y después a sus prácticas. Yo sabía que mi hermano volvía el 15 de diciembre
a Buenos Aires, que estaba en Córdoba, porque estaba haciendo una exhibición, y que volvía a Buenos Aires para pasar las fiestas con mi mamá porque había fallecido mi hermana hacía 9 meses antes. Después sé lo que pasó por el relato de mi mamá, que ellos estaban viendo Crónica, y que en el momento donde a las madres los caballos las pisan, mi hermano dijo: nada, esto no puede ser, yo me voy, se calzó su gorra, se fue y no volvió más. ¡Ojo con lo que hagas, ¡Ojo con lo que hagas! No le vayas a pegar, Yo quiero saber dónde está la gente que se detuvo acá en la plaza. ¿Por qué pegas detenido? ¿Por qué le pegas detenido? ¿Le han pegado, abuela? Sí, han pegado como unos cobardes. 90 años tiene mi compañera y la golpearon. Al otro día, eso fue el 20, al otro día los amigos de mi hermano, que tenían un puesto de diario en la casa de la esquina de mi mamá, lo ven muerto en la tapa del diario Clarín. ¡Loco, está matando a la gente, estos hijos de puta! En el 2001, la crisis de la salud había empeorado notoriamente. La capacidad operativa de los hospitales públicos se vio afectada por la falta de inversión y por la sobredemanda de servicios. Muchos de los que tenían cobertura privada ya no podían seguir pagándola y mudaban su atención al servicio público. Uno se viene a las 4:30 de la mañana acá, le dan el número, ahí otro tanto espera. Según un informe de UNICEF, en el 2001, el 60% de los niños no tuvo acceso a los servicios de salud. Los avances tecnológicos en esta materia se perdían y volvían los brotes de enfermedades como la tuberculosis, la sífilis, el cólera, el chagas y el dengue, las enfermedades de los pobres. Los médicos notaban la pobreza alarmante de la época. Yo recuerdo mamás de chiquitos que estaban internados en pediatría que tenían el alta, por ejemplo, y cuando tenían el alta decían: no puedo esperar 2 días más que se quede que mi marido cobra, porque acá comía. Durante el 2001 aumentaron un 40% las consultas de salud mental. Un capítulo aparte lo constituye el PAMI. Eran frecuentes las denuncias de cortes de servicios, las largas listas de espera, la mala atención. Esta crisis mató gente. No mató en la plaza y en la represión, sino que mató gente que vino más grave, que no se pudo curar, que no llegaba al hospital a tiempo. Las fuerzas seguían descontroladas en todo el país. Hacía calor en el barrio nuevo de Corrientes y Ramón Arapí, de 22 años, tomaba tereré en la vereda con sus amigos. Una camioneta entró al barrio. Los 5 policías provinciales que iban disparaban sin razón. Ramón se refugió en una casa, 2 policías lo siguieron y lo mataron. Mi hermano estaba sentado en la vereda tomando tereré con un grupo de amigos y un hermano mío. En eso irrumpe por una canchita barrial una camioneta con 5 policías tirando tiro a mansalva. En eso los amigos de mi hermano salen a correr y mi hermano queda solo. Entonces, como seguían tirando tiros, mi hermano venía caminando ligero porque no corrió y entra en la casa de un amigo. Uno de los policías baja de la camioneta y entra atrás de mi hermano. Mi hermano estaba arrodillado y lo levanta del cuello y por la espalda le efectúa un disparo con su arma reglamentaria. No conforme con eso, porque mi hermano murió adentro de la casa en el acto, lo saca afuera arrastrado del pelo, lo sigue pateando ya sin vida. No poseía antecedentes, tenía 23 años, lleno de vida. Ellos lo truncaron esa vida, también mataron en vida a mi familia. En octubre, el descrédito social se hace sentir en las urnas. El gobierno pierde las elecciones legislativas. El voto nulo o en blanco se hizo sentir. De la Rúa decía que él no había perdido porque él no era candidato y negaba que fuera un voto enojo contra su propio mandato. La negación se había hecho costumbre en el presidente. El mismo 20 de diciembre seguía negando la realidad. En una conferencia de prensa sostuvo que no sabía que había muertos. He visto los episodios
por la televisión, no tengo noticias de que aquí hayan ocurrido esos hechos trágicos. Veo por la prensa, la información era otra. La indignación social iba en aumento. Protestas sociales cortaban las principales rutas del país. En ese contexto, el 1 de diciembre, Cavallo toma la última medida como ministro de Economía y anuncia el corralito. ¡Estoy comprometiendo el futuro de mis hijas! Todos nosotros hemos apostado al país, hemos dejado nuestro dinero, nuestros ahorros, nuestro sacrificio acá. ¿Para qué? Para que nos hagan esto. ¿Qué somos nosotros? ¿Basura? Lo que quiero es vivir de mi dinero. Incluso tenía un auto, lo vendí porque no lo podía mantener y también lo puse dentro de la cuenta de ahorro. Y ahora me dicen que la plata no es mía. Y ayer acusaron a una persona por tener 2 tornillos y una pinza de que estaba violando una propiedad y de que estaba robando. ¿Y esto que están haciendo qué es? Están robando. Hemos sacrificado para juntar un peso y lo están robando. El corralito terminó de envalentonar a la clase media, que salió de sus casas con cacerola e indignación en mano. Y el 19 de diciembre renuncia Cavallo. ¡Cavallo! ¡Compadre! ¡La concha de tu madre! Un grupo de motoqueros encabezaron parte de la movilización. Consideraban que ellos eran un termómetro de lo que se vivía en la calle y que debían estar ahí. Uno de ellos era Gastón Riba. Gastón Riba tenía 29 años, trabajaba en una mensajería y era padre de 3 hijos chicos. Lo mataron a pocos metros de la esquina de Avenida de Mayo y Tacuarí el mediodía del 20 de diciembre. Su esposa se enteró por televisión. Yo siento que Gastón trasciende, ¿no? Su nombre y su lucha. Y bueno, está reflejada en las vidas de ellos, ¿no? No solamente de un poquero, por supuesto, principalmente de nuestros hijos. Lo mataron en Avenida de Mayo y Tacuarí. Ponía la tele a los pibes y me iba, porque no podía. Y así estuve meses. Estuve meses sin poder mirar una pantalla de televisión, una cosa tremenda. Es más, me parece que no quería escuchar tampoco, no ponía la radio, nada, no quería escuchar, no quería saber, no. Matías, el más chiquito, me acuerdo que ese mismo día me preguntaba, porque decía 3 cosas Matías. Una de esas 3 era papá, porque era muy chiquito, tenía 2 años. Y papá, no Matías, no está papá. O sea, el policía que yo sospecho que lo mató, me encaró, me vino a decir que no, me dijo, yo no maté a su marido. Yo ya lo vi venir y ya me daba urticaria, ¿no? Me dijo, no, yo sé quién sos. Ya sé quién sos, dejemos todo así, le digo, no, porque yo siempre quiero decirle, pero no encuentro la oportunidad, siempre quiero decirle, señora, que yo no maté a su marido. Mira, si tenés algo que decir, allá tenés el tribunal, a mí no te me acerques más. No se creen que actuaron correctamente, de hecho lo manifestaron durante el juicio. Los motoqueros formaron una organización y crearon el Día del Motoquero en memoria de Gastón. Los saqueos mostraban la desesperación de las familias por no tener qué comer. Tengo mucho hambre. Va a laburar, te anotan, te dicen no hay trabajo. Te llaman, después te llaman. Va a otro lado, te anotás para que te llamen y lo mismo, dejás teléfono, dejás documentos, dejás todo y no te llaman. Señora, ¿por qué llegó a él? Porque sí, por la gran necesidad. Voy a vender en el trueque aunque sea esto para darle de comer a mis hijos. Estoy enfermo. Tengo HIV y no puedo laburar, tengo esta porquería. La imagen de un comerciante chino llorando en la puerta de su comercio saqueado recorría los noticieros del país. Los informativos daban cuenta de los saqueos en todo el territorio argentino. Desde algunos municipios se prometía ayuda social, pero no llegaba. Era víspera de Navidad y Año Nuevo. Con eso voy a pasar fin de año yo. ¡Queremos trabajo! ¡Nadie queremos de limona! ¡Queremos trabajar! Hola, mira, Cavallo, esto para vos. Yo soy un pibe joven y tengo 3 pibes. Si vos lo hubieras pensado antes, todo esto no hubiera pasado. Desde algunos medios se instalaba la idea del robo generalizado por parte de un sector social. El terror
invadía los noticieros. Se instaló la idea de que los pobres iban a robarle al trabajador, la idea del pobre contra el pobre. Yo soy una mina que no tiene trabajo, no consigue trabajo por tener 39 años y por tener 4 hijos. Hablo perfectamente inglés, sé computación, estoy preparada y no consigo trabajo y tengo que terminar así. Me da vergüenza de ser argentina. He parido niños argentinos, mis hijos van a una escuela pública y ni siquiera sé si tienen un futuro. Yo hoy tengo que hacer la calle porque no tengo otra alternativa. Esa idea caló hondo en el pensamiento argentino, tanto que logró quedar en el imaginario colectivo como que las víctimas del 2001 estaban saqueando supermercados y que en un acto de honor los efectivos policiales perdieron sus estribos y confundieron sus balas de goma con balas de fuego. Esa locura generalizada hizo que comerciantes se armaran para defender sus comercios. El valor de lo económico por sobre lo humano hizo que algunos de ellos apretaran sus gatillos y se convirtieran en asesinos. Damián Vicente Ramírez tenía 13 años, vivía en Ciudad Evita junto a su familia. Esa tarde cayó en los brazos de su madre, a la vista de sus hermanos pequeños. El comerciante Luis Massi y su custodio Bernardo Joulier fueron condenados por su muerte. Era algo para el estudio. Damián, ponete a estudiar, Damián, dale que tenés. Mi hermano ahí en la cama, tenía la cama cucheta, si la tele. Vos fumás tranquila, vieja. No lo voy a estudiar nunca, pero las materias las aprobaba. Fachero, tenía una facha. Estaba jugando en River, en la inferior de River, siendo hincha de Boca. Una vez nos vamos a ver con el padre y estaba con la camiseta de River, la roja y negra. Y le digo al padre, mira qué espectacular le queda la camiseta de River a un hincha de Boca. Y a las 7 de la tarde vino una vecina de acá a la vuelta. Se ve que venía a decirme qué es lo que estaba pasando. En ese entonces el portón se abría hacia la calle. Cuando yo abro el portón, Damián pasa por debajo de mi brazo izquierdo y dice, mamá, mirá que de gente que hay, y sale corriendo. Atrás de él salimos, el papá estaba trabajando, y mis otros hijos. Ni se te ocurra meterte, a las otras también ni se les ocurra meterse, empiezan a tirar. Entonces cuando yo la veo a ella, bajo a la vereda, a la calle, le digo, Ro, ¿qué te pasa? Me dice, Dami, ¿qué pasó con Damián? Y yo en ningún momento la suelto a ella y giro mi cabeza a la izquierda porque yo sé dónde estaba mi hijo. Cuando giro la cabeza así, lo veo a Damián tirado en el piso, en la vereda. La suelto a ella, corro, le pongo su cabecita acá y digo, papi, ¿dónde te lastimaron estos hijos de puta? Agarro así la carita y ahí veo, lavo la cara. Bueno, de la Navidad, la primera Navidad, andábamos caminando toda la vereda. Y a los dos más chicos les decíamos que no iba a haber Navidad este año. Ese año no iba a haber Navidad. Y ellos empezaron, ¿y por qué? ¿Y por qué, papá? ¿Y por qué? Si a Dami le gustaba la Navidad. Otra cosa que él tenía, se vivía por sus hermanos chiquitos. Él se iba a la calle a vender bolsitas, aguja, lo que sea, para la fiesta. Y al padre le decía, viejo, vos compré las zapatillas que yo le compro la ropa a mis hermanos. Y se iba a vender a la calle. Para la Navidad. Entonces, agarró mi marido y le dijo a los dos más chicos, va a haber Navidad. Va a haber Navidad como a él le gustaba. Y todos los 24 de diciembre se hace cordero con ensalada rusa como a él le gustaba, y todos los 24 se pone su plato, él está. El comerciante dispararía a mansalva desde el techo de un comercio. A metros de Damián cae Ariel Salas. Ariel volvía de su trabajo en la capital porteña, estaba casado y tenía una hija pequeña. Descendía de un colectivo cuando un escopetazo le atravesó la cara. Ariel, vos le decías algo de electricidad, sabía todo, muy inteligente era Ariel.
31 tenía mi hermano. Ariel era muy buen padre, se preocupaba mucho por su hija. Era muy divertido, era el reír de la familia, el más chistoso. Era muy compañero mi hermano. Cuando necesitaba algo él siempre estaba, no importaba el horario, nada. Muy responsable también, muy responsable era. Y ese día a las, calculo 7:30 de la tarde, le habían dado una hora antes de salir porque el gobierno había dictado que no se podía andar más después de las 7 de la tarde. Mi hermano laburaba en Caballito, en una joyería Fines y Oro. Mi hermano tenía un puesto en una fábrica, en la empresa, que era una empresa muy importante. Mi hermano venía a laburar, vino del colectivo del 180, relleno, y Luis Masi con las personas, con Juliet y los otros imputados, empezaron a disparar a las personas que pasaban por las veredas para que no se junte gente. Empezaron a disparar y cuando mi hermano baja del colectivo y este hombre fuertemente armado vino con unas personas que vinieron directamente a tirarle a mansalva, a tirarle a la gente. Y ese es el momento donde le quita la vida a mi hermano, que el tipo levanta se agacha, apunta al colectivo. Cuando baja el colectivo mi hermano tiene que cruzar la calle y al primero que baja fueron 3, 4 personas que bajan y hieren a 2 o 3 y a mi hermano le cayó un escopetazo en la frente. Yo estaba laburando en la obra y me vengo de la hora más temprano a las 6 de la tarde y le digo, ¿viste lo que está pasando? Le digo, ¿no sabe nada mi hermano? Le digo, a mi señora, no, le digo, ahí en Ciudad Vita hay problemas. Pasaba en la tele, ¿viste? Que pasaba en la tele que había problemas en Ciudad Vita. Digo, ¿no sabe nada? No, yo puedo llamar a Laura, la mujer de mi hermano, a ver qué pasa. Y me dice, no pasa nada. Yo la notaba rara a mi esposa. Y después, como a las 10 de la noche, me llama mi hermano y me dice que mi hermano había muerto. Trato de sonreír todas las mañanas y decir, bueno, vamos a salir adelante, ¿no? Es muy duro esto. Eso que había sucedido horas antes en Santa Fe con Marcelo Pacini, luego en La Matanza, ocurriría en Merlo, con Cristian. Cristian Legendre tenía 22 años. Había cerrado el negocio de productos navideños que tenía junto a su hermano por miedo a los saqueos. Salió a la calle a ver cómo la gente de otros barrios llegaba a un supermercado cercano. Al ver cómo un comerciante disparaba a la gente, le grita que va a matar a alguien. Recibió un tiro en la nuca delante de su madre y sus hermanos. Hijo, era hermoso. Era muy chico, muy inquieto. Lo quería todo el mundo. Echaba boca. Yo siempre digo que todos mis hijos fueron especiales, pero él, no sé, fue algo bien especial. Mi hermano era una persona de buen corazón y quizá le pasó por eso, ¿viste? Porque él le dijo, baja el arma, viejo, no ves que hay chico y mujer acá, le dijo. Si él se hubiese callado o no hubiese pensado en los demás, no le hubiese pasado eso. Él estaba en la bicicleta, tenía la bicicleta, Cristian, y estaba arriba de la bicicleta. Él estaba así, no se bajó de la bicicleta en ningún momento. Él estaba en la bici y ahí cuando apareció el asesino, paró donde estábamos nosotras. Y dijo, vayan a robarle a los políticos, manga de, bueno, nos reinsultó. Y nosotros dijimos, bueno, vayan a decirle a la gente que estás pidiendo, nosotros estamos mirando, porque la verdad estábamos mirando. Y bueno, y siguió, dijo, claro que se los voy a decir. Cuando nosotros escuchamos los tiros, todo, que mi mamá me decía, Cristian, yo veo la bicicleta tirada de mi hermano y fui corriendo porque lo veía mi hermano que venía caminando muy lentamente, blanco, y ahí cayó el piso. Mi hermano recibió 5 balazos, pero 2 de frente y 3 de espalda. Te queda esa sensación de tristeza hasta el día de hoy, por más que pase el tiempo, quizá la gente se olvida, quizá
el gobierno se olvida, los gobiernos se olvidan, la gente se olvida, pero hubo muchas familias que quedaron detenidas en ese sufrimiento, ¿no? Nuestra única esperanza es nuestro Dios, ¿no? Con la esperanza de que algún día lo vamos a volver a ver. Cavallo había tomado la medida que aceleró el colapso y de la Rúa tomaba su última medida como presidente, la que aceleró el estallido, el estado de sitio. He declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional para asegurar la ley y el orden en el país y terminar con los incidentes de las últimas horas. Miles de argentinos empiezan a salir de su casa de manera espontánea. La clase media empezaba a movilizarse, mientras los sectores marginales habían instalado el piquete como medida de protesta. La clase media daba luz al llamado cacerolazo. Los argentinos llegaban a Plaza de Mayo bajo una misma consigna: que se vayan todos. ¡Que se vayan! ¡Que tengan dignidad y se vayan! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Que se vayan! ¡Cárcel! ¡Cárcel a todos los delincuentes! ¡El pueblo no se va! ¡No se va! ¡El pueblo no se va! ¡El pueblo no se va! ¡Están tirando cárcel! ¡Hijo de puta! Gustavo Benedetto tenía 23 años. Fue a manifestarse a Plaza de Mayo luego de que el supermercado donde trabajaba cerrara después de un saqueo. Pasaba frente al banco HSBC. Los testigos cuentan que fueron más de 60 las balas que salieron del banco. Una terminó con su vida. A Gustavo le gustaba mucho el rock and roll. Era muy fan de una banda de unos amigos, se llamaba Baroja. Mi primo era recopado. Él era una persona maravillosa, estaba lleno de amigos. El día 19, por la noche, o el 20 a la 19 por la noche, saquean en ese día por ciento, y cuando él va a su lugar de trabajo, el 20 a la mañana, ya no tenía más trabajo, estaba el lugar totalmente destruido. Entonces se vuelve a la casa y toma la decisión de ir para Plaza de Mayo. Él no llega a la plaza, bueno, los colectivos te dejaban lejos de Avenida 9 de Julio, él se baja, entonces empieza a caminar por Avenida de Mayo. Cuando empiezan a tirar piedras contra los vidrios del banco, Bellante, que era el jefe de la policía, hace que entre la policía para el lado de adentro, se meten todos adentro del banco, a las piedras le responden con balas. Entonces se meten para adentro todos los policías y empiezan a disparar. Cuando termina, cuando se hacen las pericias, había 59 disparos más o menos de adentro hacia afuera hacia adentro, nada, y un muerto, solo un muerto. En un momento estaba mirando la televisión y ve que lo suben a él a una ambulancia, estaba sangrando. Pero bueno, en esta suma de miserias y cobardías, la policía no quería entregar los cuerpos, no solo el de mi primo, sino el de los otros. La realidad es que yo trabajaba en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, mi jefe conocía a Servini de Cubría, que era la que estaba a cargo de la cuestión, y él la llamaba por teléfono para decirle: mirá que no están entregando los cuerpos. ¿Cómo no están entregando los cuerpos? Y ella llama y da la orden de que le entregaran los cuerpos a la familia. Cuando lo velaron a mi primo en San Justo, los dos velorios tenían que ver con lo mismo, o sea, con represión policial. Los más jóvenes siento que tienen un poco más de consideración respecto de la memoria, pero de ahí para atrás es bastante difícil. O sea, la gente más grande como que no registra. Pero no registra porque no registra al otro, no es que no registra porque sea mi primo, porque fue el 20 de diciembre, no registra porque no registra que el que está al lado sufriendo o que le está pasando es otra persona.
Alberto Márquez tenía 57 años, era un militante de toda la vida, había ido a la plaza con su esposa y una amiga, convencido de que había que salir a la calle. Recibió 2 disparos de Itaca en la espalda. Cayó en los brazos de su mujer. No sé, era muy caballero, muy dulce, muy compañero, todo. Militaba en política. Entonces me dice, ponete algo cómodo y bueno, él me decía que nos íbamos a cuidar, que no me preocupara. Porque yo también a cada ratito ver tanta policía y tantos carros hidrantes, la montada, todo eso me traía preocupación. Y bueno, en un momento viene la montada, nos tira los caballos y él me tira contra una persiana y pone su cuerpo contra el mío. Y bueno, ahí estuvimos medio feos, pasamos una situación media fea. Llamo a mi hija para preguntarle si había renunciado de la Rúa y le dice que no. Entonces dice, nos vamos a quedar un poco más. En ese interín se queda mirando eso y aparecen los autos. Pero él ni los ve a los autos. Cuando los veo que bajan y empiezan a poner sus armas sobre el capó, ahí le grito cuidado. Cuando le grito cuidado, ahí empieza, siento, cuando voy corriendo, siento a mis espaldas un montón de tiros. Cuando lo veo que venía con su boca llena de sangre. Y yo no tenía a quién pedirle ayuda. O sea, los que le tenía eran los que lo habían matado. Les grito, todo, me ayuden, suben a los autos y se van. Yo sabía que ya estaba muerto. Y tratar de sacarte esa secuencia de lo que viviste, yo no me la puedo sacar de mi cabeza. Pero hasta me olvidé de sonreír. En medio del desastre, el presidente renuncia. Mientras se delineaba la medida, Fernando de la Rúa le pide al reconocido fotógrafo de Casa Rosada, Víctor Bunge, que le haga su última imagen en el despacho. Argentina viviría un nuevo récord. 5 presidentes en menos de 2 semanas. 20 años se necesitan para esa cantidad de mandatarios. 10 días después, el 30 de diciembre, Maxi, de 23 años, Cristian y Adrián, de 25, son acribillados por un policía retirado después de comentar en un comercio las imágenes que veían sobre la policía en Plaza de Mayo. Luego de la renuncia, De la Rúa hace declaraciones a la prensa. Para entonces, también habían muerto en la Argentina. Graciela Acosta, de Santa Fe, tenía 35 años. Le pegaron 2 tiros cuando iba en busca de sus hijos. Ricardo Villalba, lo asesinaron en Santa Fe. Rubén Aredes, tenía 24 años, asesinado por la Policía Federal en una protesta en Ciudad Oculta. Pablo Marcelo Guías, tenía 23 años. Lo mataron en San Francisco Solano. Roberto Agustín Gramajo tenía 19 años. Iba camino a la casa de su tío cuando policías que perseguían a otros jóvenes le pegaron un tiro. Víctor Ariel Enrique tenía 21 años. Fue asesinado en Almirante Brown. Diego Ávila murió en Villa Fiorito. Tenía 24 años. María Rosales tenía 28 años. La mataron en Lomas de Zamora. Juan Hernán Flores era un adolescente de 15 años cuando perdió la vida en Merlo. Luis Alberto Fernández tenía 27 años. Vendía sandías frente a un supermercado en Tucumán cuando un gendarme lo baleó. Sergio Miguel Ferreira era de Córdoba. También lo mató la policía. Sergio Pedernera, también de Córdoba, esperaba comida cuando una bala le atravesó el tórax. Sandra Ríos fue otra de las víctimas, al igual que Carlo Manuel Spinelli, de 25 años, y que Juan Alberto Torres en Corrientes, que tenía 21, y que José Vega, de 19, asesinado en Moreno, y que Ricardo Villalba, de 19 años, que viendo como sus vecinos reclamaban comida en un supermercado, recibió un tiro en el ojo y falleció 2 días después. De los 39 muertos, 10
eran menores de edad. El 80% no superaba los 30 años. La búsqueda de justicia fue y sigue siendo un camino sinuoso para los familiares y los organismos sociales y de derechos humanos que los acompañan. 15 años después, en mayo del 2016, el Tribunal Oral Federal número 6 condenó a Enrique Matov, ex secretario de Seguridad del gobierno de Fernando de la Rúa, y a Rubén Santos, ex jefe de la Policía Federal Argentina, por ordenar y dirigir la represión policial que ocasionó 5 muertes y decenas de heridos en la ciudad de Buenos Aires. Esta fue la primera vez que la justicia consideró que los funcionarios políticos son penalmente responsables de las consecuencias de la orden de reprimir una protesta social. Por su parte, Fernando de la Rúa, que dictó el estado de sitio, fue sobreseído en un fallo que confirmó la Corte Suprema de Justicia en 2015. En cada declaración, el expresidente repitió lo mismo, que fue víctima de un complot, que la policía no actuó bajo sus órdenes y que se enteró de los muertos luego de su renuncia. Los hombres y mujeres que salieron a la calle se convirtieron en los protagonistas de un histórico reclamo para cambiar la historia. Las víctimas de aquellos días deben ser parte de nuestra memoria, porque somos nuestra memoria.